y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es tiempo de restauración, es tiempo de pedir perdón, es tiempo de que Dios restaure tu vida y tu familia. Misión Cristiana El Calvario Zacapa presenta su programa Tiempos de restauración, con el apóstol Saturnino Ramos. tiempos de restauración. Este día tan especial, este día maravilloso, queremos llegar a cada uno a sus hogares. Creemos de que Dios está haciendo cosas preciosas, cosas maravillosas, y de esta forma pues daremos inicio al servicio que hemos preparado para el Señor, ya que a este lugar venimos a adorar, a glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. La gloria y la honra siempre es para nuestro Dios, para el Dios Todopoderoso. Y esta mañana quiero leerte un pasaje de la Biblia, ahí el Salmo 122, antes de orar, como siempre lo hacemos, para dar inicio a cualquier actividad, siempre que lo hacemos para el Señor. Salmo 122, verso 1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El salmista David entendía que entendía el propósito por el cual él adoraba, él exaltaba ese nombre que es sobre todo nombre. Y esta mañana queremos adorar a Dios, queremos glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. Y que ahí en tu casa, donde estés y hasta donde llega la transmisión, por Facebook, por las redes sociales, por cualquier medio, que tú puedas juntamente con nosotros adorar, glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. Esta mañana queremos decirte que Dios tiene algo especial para tu vida. Dios quiere hablar a tu corazón, Dios quiere marcar este día para tu vida, Dios quiere hacer algo sobrenatural en tu vida. Lo natural tú lo estás haciendo en este momento. Te conectaste, lo sobrenatural lo hará el Señor. Oramos al Señor. Padre, en esta mañana te bendecimos, te glorificamos, te damos a ti, oh Dios, toda la honra, toda la gloria. Eres maravilloso, Padre, eres glorioso. Aquí estamos delante de tu presencia y queremos en esta mañana, a través de la transmisión, llegar hasta tu casa, llegar hasta tu hogar, y que allí juntos podamos glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. A donde tú nos puedas escuchar, a donde pueda llegar la señal, dentro y fuera del país, queremos honrar ese nombre que es sobre todo nombre, y que tú juntamente como pueblo, como iglesia, puedas adorar y puedas glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. Te damos toda la gloria, exaltado eres, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y todos juntos alabaremos y glorificaremos ese nombre que es sobre todo nombre.
y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, juntas cantando santo, santo, y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, juntas cantando santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Tú eres digno, Rey. Tú eres digno, Rey. Te adoramos, maravilloso. Oh, recibe la gloria, oh, recibe la gloria. Oh, maravilloso eres tú. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Rey soberano, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Rey infinito en poder. Y así adoramos y glorificamos ese nombre que es sobre todo nombre. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Y Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a adorar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey.
En ti encontré mi salvación, tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, eres Dios eterno. Incomparable eres tú.
Tú eres exaltado, Rey, tú eres glorificado. Recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe la exaltación. Eres maravilloso, Dios. Gracias por este momento. Gracias por tu misericordia. Sabemos que tu favor, tu gracia en medio de nosotros podemos sentir que tu gracia y tu favor cada día está en medio de tu pueblo. Y te bendecimos por lo que tú eres. Te alabamos por lo que tú eres. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es. Señor, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos, porque tú nunca has dejado de ser Dios y jamás lo dejarás de ser, porque eres único, eres un Dios verdadero, eres un Dios que no depende de las circunstancias, eres un Dios que está sobre todas las cosas. Por eso te alabamos y te bendecimos. Te exaltamos porque solamente tú eres Dios. Gracias, gracias por haberte conocido. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte, Padre. Te bendecimos y te glorificamos en medio de tantas cosas difíciles. Y lo hacemos porque entendemos que tú tienes el control de todo. En el nombre de Jesús, gracias por este momento que nos permite adorarte, bendecirte y exaltar tu nombre. Gracias, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo y del Espíritu Santo te bendecimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos de la alabanza. Bendecimos a Dios por estar llegando hasta sus hogares en este día a través de estos medios. Y lo estamos haciendo de esta manera por acatar las decisiones y las órdenes que dio nuestro señor presidente de que a partir de el día de ayer todo se iba a hacer en forma de virtual, y así que bendecimos a Dios. Solo quiero animarles a todos ustedes a que estemos al tanto de lo que determina el Congreso el día de hoy, porque hoy se reunirán para tratar el asunto de la situación del COVID en Guatemala.
si ellos determinan dar por hecho todo lo que el presidente habló, pues no nos quedará más que acatarla, obedecerla, someternos a ellos por un mes, porque eso es lo que el presidente ha dicho. Así que le animamos, cualquier información que usted tenga de la reunión que el Congreso lleva a cabo a partir de hoy, te lo vamos a agradecer. Mientras eso, vamos a compartir algo muy especial. Bueno, todo lo que hablamos de Dios es especial, pero quiero que usted hoy abra su corazón, sus oídos, para escuchar lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Para ello vamos a ir a Génesis capítulo 6 y versículo 13. Quiero que abra su escritura y vamos a leer lo que el Señor expresó en este momento que estaba declarando esta palabra. Y dice así: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Qué palabra tan poderosa, qué palabra tan convincente y qué palabra tan dura a la vez, pero es algo que el Padre determinó. Por lo tanto, hoy quiero hablar acerca de la soberanía de Dios sobre su creación. Esto es muy importante que nosotros lo comprendamos, porque hemos escuchado, hemos visto, oído muchos comentarios con respecto a que Dios es amor. Yo quiero decirles que la misma palabra lo dice, la misma escritura declara que Dios es amor, pero también declara que es fuego consumidor. No nos olvidemos de esas cosas, o dos cosas importantes. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Estamos pasando un tiempo bastante difícil. Estamos pasando el tiempo de esta pandemia que de alguna manera todos hemos sido afectados. Tal vez un reducido grupo de hijos del Señor afectados por la pandemia, pero el resto afectados por la situación que se está viviendo, por el cierre de muchas cosas, pues eso de alguna manera afecta a la nación, afecta a los hogares, afecta a la iglesia, afecta a los hermanos. Pero debemos de comprender que todas estas cosas que están pasando las permite Dios o las envía el Señor, ¿verdad? Y es ahí donde yo quiero que nos detengamos, porque hay muchas personas que dicen que Dios, si es amor, no puede enviar esta clase de enfermedades sobre su pueblo. Pero la historia bíblica y la historia misma nos declara que han existido muchísimas pandemias en diferentes épocas y tiempos. Por eso debemos nosotros analizar el fondo, el por qué están sucediendo estas cosas. Muchas veces culpamos a los demás por todo lo que está pasando, y hay personas que se atreven a acusar a Dios y levantarse en contra de Dios, especialmente aquellos que se dicen ser ateos, aunque ateos no lo hay. La Escritura dice
que los que confiesan ser ateo, la Escritura los declara necios. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y estos señores, personajes, han declarado a Dios como cruel, lo han declarado un Dios duro, un Dios sin misericordia, que para ellos no existe Dios como lo testificamos nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Pero todo lo que ellos declaran, todo lo que ellos dicen, pues está fuera de lo que dicen las Escrituras. Nosotros como hijos del Señor, como creyentes en el Señor, como personas que hemos tomado las Escrituras como base para nuestra vida, entendemos que todo lo que está pasando está bajo el control de Dios. Dios lo ha permitido con un propósito. Dios no hace nada sin propósito. De hecho, el Señor declaró que iba a permitir todo lo que está pasando hoy para demostrarle a los poderosos de la tierra que no hay otro más poderoso que Él, y que Él controla el universo, que Él controla todas las cosas que existen. Y para tratar con la iglesia, que es su cuerpo, según Él ha visto, es una congregación o es un cuerpo que ha estado dañado, que ha estado enfermo y que no ha querido componerse. Entonces el Padre manifestó que esto iba a suceder para sacudir a su pueblo, para sacudir a su iglesia, para que lo que no estuviera bueno se cayera. En otras palabras, Dios está purificando, está limpiando, está sanando a su iglesia. Y definitivamente el Señor dijo que esta prueba que Él iba a permitir al mundo, iban a haber muchas personas fallecidas, muertas, como nosotros decimos, y hemos sido testigos, no solo en otros países del mundo, sino en nuestro país. A veces nos asombramos cuando recibimos información, fulano murió. Y la pregunta es, ¿y de qué? Pues fue declarado que murió de COVID. Entonces, hemos visto partir a muchas personas. Doy gracias a Dios porque algunos que han partido de esta tierra lo han hecho con Cristo en su corazón. Que en el proceso de estar hospitalizado o estar en tratamiento, Dios trató con ellos y ellos definitivamente arreglaron cuentas con el Señor. Porque he oído a muchas personas cuando están pasando momentos difíciles que creen que ya se van a ir. Dice, pastor, venga a orar por mí, o pastor, yo quiero ponerme a cuentas con el Señor, yo quiero reconciliarme con el Señor. Y uno los ha visto en la congregación y nunca se pensó que estaban mal, que estaban caminando en pecado, pero como es un momento donde Dios lleva al ser humano a examinarse a sí mismo, y han tenido la oportunidad de reconciliarse con el Señor. Por eso es importante que nosotros podamos comprender que Dios ha permitido esta pandemia con un propósito. Ojalá todos nosotros lo aprovechemos de acercarnos, que nuestro estilo de vida como hijos del Señor antes de la pandemia era una vida descuidada, una vida indiferente hacia las cosas de Dios. Ahora que estamos pasando este proceso, nosotros reflexionemos y nos acerquemos de una forma mejor a Dios para hacer su voluntad. Ahora, aquí tenemos este pasaje que acabamos de leer, porque hay muchas personas que dicen que Dios no puede hacer nada malo sobre el mundo, sobre las personas. Pero aquí estamos viendo lo que el Señor mismo declaró. Lo voy a leer una vez más. Dijo pues Dios a Noé. Oiga, Dios hablándole
a un hombre que había encontrado gracia delante de él en medio de una sociedad totalmente corrompida, totalmente apartada de los caminos del Señor, totalmente alejado de Dios. La situación se vuelve a repetir, ¿verdad? Ahora, he decidido, oiga, esto es importante, he decidido el fin de todo ser. Es Dios el que está tomando la decisión, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. El Señor aquí está hablando antes del diluvio. Usted sabe que vivió una generación por muchos tiempos, pero el tiempo que vivieron, lo vivieron para ellos mismos sin darle importancia a los mandatos, a lo establecido por Dios, y llevaron una vida de libertinaje, una vida de pecado, una vida totalmente alejada de Dios. Y dice la Escritura que el pensamiento de estos personajes era de continuo el mal. No había en ellos aquel anhelo y deseo de reconocer que la vida que tenían, que lo que poseían, Dios se los había dado. Ellos estaban totalmente entregados al pecado. Ahora, el desastre del diluvio fue por la maldad de los hombres en la tierra. Esto es importante. En lugar de acusar a determinadas personas, al gobierno, aunque no estoy defendiendo a nadie, estoy hablando de esto porque es necesario que nosotros lo entendamos, que el problema que se está dando hoy en el mundo, no hay una persona que sea culpable. Somos todos nosotros los culpables. Aquellos que no han venido al reconocimiento y al señorío de Jesucristo, que viven todavía en el mundo alejados de Dios y practicando el pecado. Pero también para su iglesia, para que la iglesia del Señor pueda cambiar su estilo de vida, pueda cambiar su forma de servir a Dios, pueda cambiar su forma de adorar al Señor, que pueda haber una entrega de corazón para Dios. Dios está permitiendo estas cosas para que todos nosotros reflexionemos. No solo los de la calle, no solo aquellos que no han entregado sus vidas al gobierno de Dios, sino también nosotros como iglesia debemos de ponernos en la brecha, debemos de ponernos en el lugar exacto y preguntarnos cómo ha sido nuestra vida como hijos del Señor. ¿Será que estamos honrando a Dios? ¿Será que estamos sirviendo a Dios como Él lo demanda? Para ello es necesario que nosotros veamos lo que le pasó a la iglesia de Roma. Dice la Escritura que la iglesia de Roma llegó a conocer a Dios, llegó a entender a Dios, pero no le adoraban como a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y empezaron a llevar una vida religiosa, no de acuerdo a lo que el Señor estableció en su palabra, sino de acuerdo a los pensamientos de ellos. Y la Escritura dice que la ira de Dios descendió sobre ellos y tenemos como castigo, dice que los hombres cambiaron su naturaleza. Empezó donde los hombres empezaron a vivir unos con otros y también las mujeres empezaron a vivir unas con otros. O sea, eso no es una bendición, eso fue declarado porque la gente que conocía a Dios no sirvió ni honró a Dios como realmente se lo merece el Señor. Y la situación como que ha revivido hoy dentro del pueblo que se llama cristianos evangélicos. Hoy es increíble, aunque tenemos las mismas escrituras, tenemos la misma palabra de Dios, y de una congregación a otra
cambian el estilo de vida. Allá se vive una cosa, en el otro lado se practica otra cosa, en el otro lado se dice otra cosa. Total que el pueblo va a donde menos le toquen sus intereses, ahí se siente a gusto. Pero no estamos buscando en lo personal. Yo no estoy buscando un lugar donde me traten bien, donde acepten mis criterios, donde acepten mi estilo de vida. No, yo estoy buscando lo que Dios dice en su palabra, y lo que Dios dice en su palabra, eso lo voy a aplicar a mi vida para que yo pueda tener resultados positivos y la gracia y la misericordia de Dios en cualquier lugar. Por eso es importante entender que Dios es soberano. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra soberano? Es donde Dios impone su voluntad. Si no, no sería Dios. Es la libertad que tiene Dios de poner en práctica su santa voluntad en todas las cosas. Eso significa soberanía. Dios determina hacer las cosas a su manera. Y cuando digo que Dios es el que determina, lo pone en práctica en todo el universo. Porque el universo entero, las visibles y no visibles, le pertenecen a Dios. Y como Él es el dueño de todo, no tiene por qué reunir una asamblea y preguntarles si están de acuerdo a que haga esto o lo otro. Él determina, Él es sabio, Él conoce todas las cosas, en Él no hay equivocación, en Él no hay errores. Todo lo que hace, lo hace con el entendimiento de un Dios divino y poderoso. Ahora mire lo que dice acá en Colosenses, para que nos demos cuenta que el dueño de todo es Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora mire, qué maravilloso. Por eso es que Dios en su reino, en su trono, ejerce su soberana voluntad. Y estoy seguro que Dios hace lo correcto y lo perfecto. Ahora, dice aquí en Génesis capítulo 6, verso 17, dice, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, dice, morirá. Mire qué maravilloso, qué precioso. Dios es amor. Pero en un momento que Dios se aburrió, se cansó, que todo lo que el ser humano estaba haciendo antes del diluvio era algo que llegaba a la presencia de Dios, no como un olor grato, sino llegaba a la presencia del Señor aquellos pecados inmundos, sucios, perversos que la humanidad practicaba. Llegaba ante Dios aquellos cultos que hacían los hombres a sus dioses paganos en lugar de honrar al Dios verdadero. Y Dios tomó una decisión de acabar con toda esta generación. Imagínense, el amor de Dios tiene
sus límites, tiene sus topes. Si nosotros a veces nos la llevamos de que sabemos muchas cosas y que nosotros mismos nos damos cuenta que estamos viviendo mal y presumimos y a veces hasta lo decimos, miren, yo no estoy haciendo todo lo que hacen los evangélicos, miren, no me ha pasado nada. Pero tenga cuidado, Dios está esperando que cambiemos. Si nosotros no cambiamos, entonces Él va a determinar hacer lo que tiene que hacer en nosotros. Por eso vale la pena que nuestra vida no debe ser conducida o llevada de acuerdo a lo que dice mi corazón. Porque la misma Escritura dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas, es perverso. Por eso usted y yo no tenemos por qué estar confiando en nosotros mismos, sino ir a las Escrituras. Porque el Señor Jesucristo lo dijo, escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y no solo dan testimonio de Él, sino que también nos enseña las normas, el estilo de vida que tenemos que llevar. Entonces vamos a llevar una vida agradable a Dios, porque ahí vamos a entender y aprender a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, imagínense usted, el Altísimo, en este caso Dios, tiene poder ilimitado para hacer lo que haya determinado. Nadie puede detenerlo y convencerlo de que no haga lo que ha determinado hacer. Óigame, Él es un Dios grande, nadie lo va a detener. Solo hay algo que sí puede detener los juicios, es el corazón arrepentido que viene al Señor. Hay personas que yo he leído a través de las redes que en plena pandemia alguien les habló del Señor o ellos sabían del Señor pero no querían, pero en su lecho de enfermedad se arrepintieron, le pidieron perdón a Dios, hubo un acercamiento a Dios y lo hicieron con tanta sinceridad que Dios atendió la súplica de ellos y los ha sanado del COVID. Y ellos dicen, un milagro de Dios, un milagro que Dios hizo en mi vida y por Él estoy sano, estoy libre. Ahora, qué interesante es ver que hay personas que sí están aprovechando de volverse a Dios. Pero qué lamentable es ver que en este tiempo mucho pueblo de Dios, en lugar de acercarse al Señor, se han ausentado de su relación con el Señor, se han ausentado de las reuniones, los servicios que se hacen en la congregación. A veces hay personas que se ponen tristes cuando no van a haber servicios, pero hay personas que se alegran. Dicen, no va a haber servicio, como que es una fiesta para ellos cuando no va a haber un servicio presencial. Entonces eso nos demuestra a nosotros que la gente en sí no está caminando correctamente ante los ojos del Señor y debemos de tener mucho cuidado. Ahora, mire, yo veo la soberanía de Dios y lo que Él está haciendo. A veces entre familia preguntan y dicen, mira esto, y yo le digo, no se metan con Dios. Dejen que Dios haga lo que ha determinado. Ese es mi decir. Nadie puede detener lo que Dios ya dispuso hacer. Aceptemos su voluntad y eso nos tendrá llenos de paz y de tranquilidad. ¿Sabe dónde yo veo la soberanía de Dios? Cuando Noé hizo el arca. ¿Y qué le pidió Dios a Noé? Debes de traer cada especie con su pareja al arca para preservarles la vida y para que se puedan multiplicar después. Ahora yo le digo una cosa, todos estos animales que entraron al arca
Noé no los fue a buscar. Si no, se hubiera llevado otro tiempo difícil para poder traer estos animales. Dios, en su soberana voluntad, hizo que estos animales llegaran al arca y llegaran ya en pareja. Para Dios no hay nada imposible. Noé solo estaba observando, aunque Dios ya lo había hecho, pero Noé estaba ahí observando que fueran parejas. Y no hubo equivocación, por quien hizo todas estas cosas, las hizo Dios. Por eso la soberanía de Dios es grande. Es importante que nosotros veamos a la luz de las Escrituras que todo está bajo el control de Dios. Esto no le parece a muchos. Yo sé que esta palabra muchos la van a recibir, algunos la van a rechazar con enojo, pero no es mi problema. La Escritura lo dice y yo tengo que decir lo que la Escritura dice. Porque a veces el ser humano, aún sin vivir de acuerdo a los principios de Dios, quiere recibir cosas buenas de Dios. Quiere recibir todo lo bueno que el Señor ha hecho. Pero para recibir las bendiciones del Señor, su palabra pone muchas condiciones para nosotros los hijos de Dios. Así que es interesante que nosotros podamos ver lo que Dios ha hecho acá. Ahora mire, vamos aquí a Éxodo capítulo 15 para demostrar con la Escritura. Porque hay personas que oyen a muchas hablar y expresar cosas incorrectas fuera de lo que dice la palabra del Señor, y lo creen y empiezan a vivir lo que escucharon de un personaje, no lo que dice la Escritura. Por ejemplo, algo tan sencillo. Hoy se dice que la vacuna es el sello de la bestia. Imagínense. Y eso lo repiten muchos. Otros que es el anticristo. Digo, qué errada está la gente. No trato de convencerlo a usted, pero sí de aclararle algunas cosas. La Escritura no dice que el sello de la bestia es una vacuna. La Escritura dice que el sello de la bestia es el 666, 666, y otros 615, algo por ahí. Pero el que más se ha hablado es el 666. Entonces no habla de vacuna. Si eso fuera el sello de la bestia, qué sencillo, qué simple fuera esto. Pero no lo es. Otra, y me voy a meter a problemas con esto, pero eso es lo que hemos creído y hemos estudiado a través de la palabra, que el sello de la bestia no se dará antes del rapto de la iglesia. El sello de la bestia se dará en la gran tribulación. Entonces, no debemos nosotros hablar por hablar, sino tener el fundamento en la palabra del Señor. Entonces, si usted no se quiere vacunar, no se vacune. Pero no digamos que es el sello de la bestia, que es el anticristo. Eso no es verdad, no es verdad. Entonces, no nos convirtamos como el oro, que repetimos lo que oímos sin fundamento de la palabra de Dios. Por eso yo siempre voy a la palabra. Escuche a quien escuche, yo siempre voy a la palabra del Señor. A veces nos emocionamos porque lo dice el misionero, porque lo dice el apóstol, porque lo dice el profeta o porque lo dice cualquier ministerio del momento famoso. A mí no me interesa si es famoso o no es famoso. A mí me interesa que lo que él está expresando lo respalde con la palabra de Dios. Y si no lo respalda con la palabra de Dios, pues será algo bonito que habló, pero
en mi corazón no va a haber cabida para una doctrina de hombres sacándonos de lo que es el original de la palabra del Señor. Entonces no nos engañemos, no dejemos. ¿Sabe? Yo me llevé una sorpresa. Hay una persona que siempre ha estado en contra de la vacuna y ha hablado cosas bien fuertes, negativas, y que los que se han vacunado van a ser zombies, que no van a hacer esto, lo otro, dentro de poco. ¿Dónde está eso en la Escritura? No lo está. Y él asiste a una congregación, está bajo la cobertura de un ministerio en Guatemala. Y resulta que el ministerio que le da cobertura a la cobertura de él, hace unos días, lo digo con todo respeto, falleció una hermana de él. Y claro, una hermana es un ser querido. Bueno, que sea un prójimo también es un ser querido, pero ya una hermana hay un amor más cercano. Y se le notaba a él, o se le nota a él, que lo dice con tristeza, que fue su hermana. Y luego dijo que también un hermano muy querido de su congregación murió del COVID. Su hermana y el hermano murieron del COVID. Entonces él estaba diciendo hoy que todos deberían de vacunarse, que todos tenían que hacerlo, que no era obligación, pero si lo hacían, se cuidaba él y cuidaba al resto de su familia. Y él dice, yo ya me vacuné. Dije, ¿cómo el hombre cambia? ¿Cómo el hombre enseña algo? Y esto lo saben todos los que están bajo la cobertura de él. Y ahora reciben otro mensaje. Y él decía, desautorizo a todo aquel que habla que no se debe de vacunar. Está hablando de tu congregación. Estaba desautorizando, que no les daba el derecho a que ellos hablaran en contra de la vacuna. Por eso les digo que es importante saber que todas las cosas que están pasando es porque Dios las ha traído con un propósito. Y gracias a Dios nosotros estamos hasta hoy con vida. Y si vamos a morir, pues definitivamente está declarado en la palabra del Señor. ¿Cuál es el miedo hacia la muerte? ¿Sabe cuándo hay miedo hacia la muerte? Cuando no estamos preparados. Pero cuando estamos preparados, quizá no vamos a decirlo igual como lo dijo Pablo, que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Ahora la gente tiene miedo a morirse, porque la misma gente sabe que hay dos lugares a donde van a ir. O van al cielo o van al infierno. Ahora, que la muerte está establecida. En Hebreos dice, está establecido que los hombres mueran. Y después el juicio. Pero no podemos. Nos pongamos vacuna o no nos pongamos vacuna, vamos a morirnos. Pero qué hermoso es usar los medios que Dios ha provisto. Porque todo lo que existe, Dios lo ha provisto. Ahora mire aquí en Éxodo capítulo 15 y versículo 26. Y dijo, si oyeres, aquí Moisés le está hablando al pueblo. Moisés recibe la palabra de Dios y se la da al pueblo. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces sí, el Señor puede enviar enfermedades que van a causar la muerte, pero quiero hacer una aclaración.
no todas las enfermedades son juicios de Dios. Óigame esto, lo estoy aclarando. Hay enfermedades en nuestro cuerpo por imprudencia nuestra, ¿verdad? Hay enfermedades porque nosotros mismos abusamos de las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona padece algo indigesto, es porque comió ya muy noche y no comió con limitaciones, le gustó la comida y dijo, comió con el espíritu de glotonería. Y eso pues le enfermó. Y no vamos a decir que el hermano está enfermo porque anda en pecado, no. Una gripe o gripa, como usted le quiera decir. Fiebre. El cuerpo se contamina con nada. El cuerpo se resiente aún en cambios climáticos. A mí me afecta cuando voy de esta área a tierra muy fría. Paso 2 o 3 días afectado, pero luego mi cuerpo se acomoda al otro clima y podemos pasar el tiempo. Entonces, aclaro que no todas las enfermedades son producto de pecado, pero sí hay enfermedades que son directamente juicios de Dios para determinada nación, para determinado pueblo, para determinadas familias y para determinadas personas. Eso sí, después de aclarar esto, ahora aquí lo que Dios le dijo a Moisés que tenía que decirle al pueblo era que ellos hicieran lo recto delante de los ojos de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Muchas veces queremos llevar una vida cristiana para poder, ¿qué le digo? Ganar votos o para ganar buen testimonio delante de los humanos. Eso es bueno, pero eso va a venir como resultado de que yo y usted vivamos una vida correcta ante los ojos del Señor. En otras palabras, que nuestro estilo de vida debe ser un vivir y un caminar a la vista de Dios. Y que Dios conoce todo nuestro ser. Que si le fallamos, abogado tenemos para con el Padre, y ese abogado se llama Jesucristo. Le pedimos perdón porque fallamos. ¿Sabe? Mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, pues vamos a tener deficiencias. Pero vamos a tener necesidad de acudir siempre a Dios. ¿Sabe cuándo no vamos a tener problemas ya? Cuando nuestro cuerpo sea transformado en un cuerpo glorificado. Ahí sí ya no habrá problema, porque estaremos con el Señor para siempre. Ya no vamos a estar con aquello de que cuidado, vamos a ir porque vamos a pecar. Cuidado, mire, ya no vamos a tener problema. Será un cuerpo ya renovado, libre de corrupción, libre de pecado, libre de todo. Ahora, si nosotros hacemos lo recto ante los ojos de Dios, y dice, y dieres oído a sus mandamientos, que los escuchemos, ¿verdad? Y no solo escucharlos, sino ser hacedores de la palabra del Señor y guardar todos sus estatutos. Ninguna enfermedad, oiga, la salud, el bienestar de parte de Dios tiene condiciones. Y dice, ninguna enfermedad, si guardare todos mis estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy, ¿qué dice? Jehová, tu sanador. Qué maravilloso, qué precioso es esto. ¿Cuántas plagas mandó el Señor
a los egipcios. Fueron 10. Y dentro de ellas están unas que entra toda clase de enfermedades, epidemias. Aunque los científicos han querido anular lo que la Escritura dice. Por ejemplo, la primera plaga que Dios envió a los egipcios fue convertir el agua en sangre. ¿Qué dicen los científicos? Que fue producto de la erupción de un volcán que estaba cerca y que por todo lo que el volcán expulsó, el agua se puso rojiza. Entonces, el ser humano siempre ha querido quitarle lo original a la palabra de Dios, pero eso jamás lo van a poder hacer. Por eso es importante. Y ahí podemos ver todas las plagas, las ranas que vienen, invaden el pueblo. Son plagas. Luego, el mosquito que viene y daña a personas. Dentro de ellos entran muchas otras cosas, como la pulga, el piojo y cuantas cosas más fueron declaradas como plagas en el pueblo de Egipto. Y también habla de las plagas en contra del ganado. Que animales, escorpiones y serpientes venenosas iban a atacar a todos los animales que tenían los egipcios. Y mire, lo soberano de Dios era que solo a los egipcios, todo lo que tenían los egipcios, porque no nos olvidemos que ahí en Egipto estaba Israel, pero al pueblo de Israel nunca le pasó nada, porque tenían en el dintel de la entrada de su casa la sangre del cordero, y eso hacía que la muerte y las plagas no entraran ni a ellos ni a lo que ellos tenían como propiedad. Ese es el amor y la misericordia de Dios. Y la podemos ver hoy en medio de esta pandemia. Dios siempre va a proteger al que tiene el sello de Él en su corazón y que tiene el sello de su Espíritu Santo. Dios los va a proteger. No es el pastor el que los va a proteger, es Dios el que los va a proteger. Por eso es importante que nosotros podamos entender lo que Dios quiere mostrarnos y nos está mostrando a través de su palabra. La soberanía de Dios es grande. Dice, no enviaré. Entonces queda declarado aquí que Dios envía plagas mortales, plagas para hacer reflexionar al ser humano, plagas para que su pueblo lo ame más y lo reconozcan como el único Dios verdadero. Ahora, es interesante, Dios en su soberanía, óigame esto, no consulta a nadie lo que ya determinó, ni le pide permiso a ninguno. Mire qué hermoso es el Dios que nosotros tenemos. Ahora, mire lo que dice en Isaías, capítulo 46, versículo 9 y 10. Voy a leer, usted lea todo el versículo, pero yo voy a leer las partes finales de cada versículo. En el versículo 9 del 46 de Isaías, dice así: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Óigame, ese es el Dios que usted tiene. Ese es el Dios que yo tengo. Ese es el Dios
que quiere ser de toda la humanidad. O sea, mire qué hermoso, voy a volverlo a leer. Porque yo soy Dios, aleluya, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Gloria a Dios por eso. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora, el versículo 10, yo voy a verlo aquí. El versículo 10 es algo sorprendente también. Y dice Isaías, y ahí va a leer otro versículo yo, y todo cruzado. 46:10 dice así: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora, esto es importante que nosotros podamos entender. Nadie va a poder detener a Dios. Nadie va a poder agarrarle la mano a Dios y decirle: mira, tú no lo vas a hacer porque no me parece, no me gusta lo que tú estás haciendo. Él ya lo hizo. Él ya lo declaró. Y así va a pasar. Pero si nosotros vamos a Daniel, capítulo 4, verso 34 y 35, usted va a encontrar ahí que el rey Nabucodonosor adoró a Dios. Pero ¿cuándo lo adoró? Cuando Dios en su soberanía lo bajó de su reino, lo llevó al monte a bañarse con el rocío, a comer pasto como animales. Mire, Dios humilla al altivo. Pero dice que estando ahí, él alzó sus ojos y adoró a Dios. Y dijo estas palabras: y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Un hombre que antes no creía en Dios, un hombre que llegó a pensar que él era el todopoderoso, porque quiero que usted sepa y lo investigue. Este hombre hizo unas construcciones maravillosas que, por cierto, están declaradas entre las 7 maravillas del mundo. Y eso lo llenó a él de orgullo, eso lo llenó a él de vanidad, eso lo llenó a él de pensar que tenía toda la autoridad. Pero Dios siempre nos enseña que solo Él es el que tiene la autoridad. Por eso es necesario que como hijos del Señor podamos alabar y bendecir a Dios. ¿Sabe que Job llegó un momento que dijo: ya no voy a seguir con esta amargura en mi corazón? Voy a adorar a Dios por todo lo que Él ha hecho y está haciendo. Job tenía una amargura en su corazón por todo lo que Dios le había permitido pasar. Y claro, ¿quién no va a sentirse, humanamente hablando, que no ha madurado su fe en el Señor? Pues va a sentir tristeza, amargura y rechazo a algunas cosas. Pero Job determinó y dijo: ya no más amargura. Voy a bendecir a Dios, voy a glorificar a Dios, voy a exaltar a Dios
por lo que Él ha hecho en mi vida. Job entendió que solo Dios era el que mantenía el control de todas las cosas. Por eso es importante que Dios sea exaltado y glorificado. ¿Sabe usted que dice la Escritura que la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Bueno, hay dos muertes. Está la muerte espiritual. Es la que le sucedió a todo ser humano y que lo ganamos a través de la desobediencia de Adán y Eva. Dice que por un hombre entró el pecado al mundo y por ese hombre pasó el pecado a todos los hombres. Y dice la Escritura que estamos destituidos. Óigame, destituidos de la gloria, del poder, del amor y de la misericordia y de la bondad de Dios. Pero hasta cierto punto, porque cuando el ser humano cambia y viene hacia Dios, Dios lo restaura y empieza esa comunión de nuevo. Pero luego está la muerte física. Hay muerte por naturaleza, al llegar los años que Dios nos ha dado. ¿Cómo cuesta a veces con el ser humano? Yo he estado en varios funerales cuando Dios les ha dado todavía más de lo que dice la Escritura y ellos no quieren que su ser querido se vaya, pero es lo que Dios estableció y se murió. Pero hay una muerte que es por pecado. Eso habla de una muerte física, ¿verdad? Ahora dice en primera, mire por qué puede venir la muerte física, en primera de Corintios 11:30. Dice así, óigame, es por participar y por tomar la cena del Señor indignamente. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Oiga, ¿qué es lo que trae a una persona que participa de la mesa del Señor no con una vida correcta, sino en pecado? Como nadie lo vio pecar, como nadie sabe lo que hizo, solo Él y Dios. Llega al servicio y se participa de la mesa del Señor, de la cena del Señor, y Él participa. Uno de pastor pues no está indagando las cosas, uno dice la palabra y allá ellos si se someten o no se someten, y lo hacen. Pero ¿qué trae cuando participamos? Dice Pablo, dentro de ustedes hay muchos debilitados, perdieron la fuerza, afectados físicamente, no se pueden mover, no se pueden caminar. Si caminan lo hacen con mucha dificultad y muchos duermen. Pero aquí no está hablando de un reposo, de un sueño ahí en su casa. Está hablando que muchos murieron. Si no, vean ustedes a Jesús cuando le fueron a avisar que Lázaro estaba enfermo. Dice la Escritura que se quedó 2 días más. Al rato le dice a sus discípulos, vamos a ir a despertar a Lázaro porque duerme. Y la respuesta de los discípulos fue, bueno, si duerme significa que sanará, le dijeron a Jesús. Pero Jesús les estaba diciendo, no, les dice, Lázaro ha muerto. Vamos a ir a despertarlo. O sea, cuando dice que muchos duermen, aquí en 1 de Corintios 11:30, muchos murieron. O sea, la paga del pecado es la muerte. Si yo peco, va a venir contra mí la muerte. Puede empezar con la muerte espiritual, donde el individuo pierde todo el interés por las cosas de Dios. Donde la persona va
a la congregación no porque le nazca ir a adorar a Dios, sino por compromiso a la iglesia. Está muriéndose espiritualmente. Y si no se levanta, si él no determina levantarse, va a terminar dormido, muerto físicamente. Por eso es importante que nosotros, como hijos del Señor, podamos comprender la soberanía de Dios. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles? Sí, es cierto. Pero en medio de estos tiempos, la soberanía de Dios se mueve. Y no piense como los otros. Esta pandemia está en las manos de Dios. Esta pandemia está controlada por Dios. Y fue enviada por Dios para hacer lo que yo les dije al principio. Para mostrar que ningún poderoso de esta tierra es mucho más poderoso que nuestro Dios. Y para sanar y limpiar a su iglesia. Que Dios nos pueda ayudar a los que estamos aquí, como a quienes nos están observando en sus casas. Que Dios le bendiga, que Dios le fortalezca. Y le animo como su amigo, como pastor, no crea todas las cosas que oye afuera sin fundamento bíblico, sin principios de las Escrituras. Así que espero que Dios añada más a su palabra y nos muestre cada día nosotros entender que tenemos un Dios soberano, un Dios que sabe lo que hace. No nos afanemos, no nos aflijamos. Pongamos todas las cosas en las manos de Dios. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, ahora que he hablado tu palabra, yo te ruego que el corazón de tus hijos pueda consolidarse y puedan abrazarte a ti y a tu palabra en medio de estos tiempos difíciles. Que podamos comprender que nada sucede sin tu voluntad. Y que tu pueblo, al igual que Israel, cuando estuvo en Egipto, no fue afectado por ninguna plaga de las que tú enviaste. También hoy en nuestros días tú guardarás nuestras vidas, tú guardarás nuestras familias, tú guardarás nuestra casa, porque tus ojos estarán abiertos de día y de noche sobre nuestra familia. Padre soberano, eres maravilloso, eres precioso, eres digno de recibir todo el honor y toda la gloria. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, por favor, permite a las personas que están pasando momentos difíciles que vean tu mano de poder, tu mano de misericordia, pero que a través de esa dificultad ellos determinen volverse a ti, porque la solución está en ti. Tu palabra nos dice: vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá el bien, y alejarás de tu casa o de tu tienda toda la aflicción. Ese es el secreto para ser restaurado, volverse a Jehová. Si usted es una persona que
asiste o participa en algún servicio de alguna congregación y usted sabe que necesita nacer de nuevo, usted sabe que necesita de Dios, usted entiende que no está viviendo de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, este es el tiempo de prepararnos, este es el tiempo de acercarnos a Dios. Señor, gracias, bendice a tus hijos y restaura el que se acerca a ti y concédele el tiempo para arrepentirse de aquel que no lo ha hecho, Señor. Oramos por los enfermos, todo está en tus manos. Oramos por los que tienen dificultades o problemas, todo está en tus manos y tú lo harás a la medida que ellos se acerquen a ti. En el nombre de Jesús, bendecimos a toda Guatemala y a los países hasta donde estamos llegando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Vamos a orar por Nicole Aguilar, por su salud. Vamos a ponerlo en las manos del Señor. Padre, gracias por esta persona que está hoy pidiendo la intervención tuya en su salud. Yo lo pongo en tus manos. Tú lo conoces, quién es, dónde está y qué es lo que le está sucediendo. En base a tu poderío y a tu misericordia y a tu buen amor, por favor, actúa devolviéndole su salud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga a ustedes que han venido y estemos en espera qué es lo que el Congreso determina hoy y luego pues vamos a ver si hacemos los servicios presenciales. Amén. Dios les bendiga, hermanos, así quedamos despedidos.